dos grandes contrastes, lo máximo apoteósico, lo magnánime que es Él, y en contraste vemos lo pequeño que nosotros en proporción con ese Dios maravilloso. Pero ese Dios ha determinado ser Padre para nosotros, nos ha adoptado sus hijos, nos ha hecho coherederos con Cristo, nos ha dado entrada en su reino, ciudadanos nos ha hecho de su reino. Así que qué bueno saber que ese Dios, ¿verdad?, cuyas proporciones no podemos ni siquiera medir, imaginar, calcular, sopesar, es inescrutable para nosotros ese Dios. Ese Dios es nuestro Padre. Él es papá para nosotros. Esta mañana estaremos en el libro de los Hechos capítulo 9, y vamos a estar leyendo allí los versos que comienzan en el verso 1 en adelante, al 12, me da la impresión que es el 12. No sé si alguien pudiera leer este texto para todos. Estén allí, por favor. Esta lectura, el capítulo 9 del libro de los Hechos, capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar leyendo del 1, me da la impresión que es el 12. Ok, ¿quién lo tiene? Por favor, lo lee para todos en voz alta. Amén. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda y ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Palabra de Dios. No, síguele, amado, por favor, un poquito más. Síguele un poquito más, amado. Sí. Hasta el 15, presumo. Hasta el 15. Okay. Sí, presumo que sí. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo. No. Te saliste del texto. Es 9, creo que ibas en el 12. Hechos 9:12, quedaste allí. Mira, ya lo empezaron allí. Ya, ok, gracias. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ahí está. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Gracias, amado. La semana pasada hicimos el cierre de este ciclo
de enseñanza sobre el carácter, lo que significaba en esencia la vida de discípulo, y hablamos muchísimo sobre el carácter. Y claro, cuando hablamos del carácter, hablamos mucho de la transformación que Dios tiene que hacer en nosotros. Porque la fe cristiana no significa unirnos en un credo, significa unirnos en un cuerpo. Esa es la diferencia entre ser cristiano y no serlo. La gente que se unen en una religión, se unen todos bajo una misma creencia, pero la fe cristiana es mucho más que eso, porque no solamente creemos igual, es que somos transformados dentro de ese cuerpo. Hay un proceso de metamorfosis espiritual, ¿verdad? Y por eso cuando hablábamos de la transformación que Dios opera, del carácter, cómo Dios nos va haciendo parecernos a Cristo, bueno, obviamente todo eso a mucha gente le puede resultar un poco complicado. Y entonces pensé en todo eso y no quiero que nadie se me vaya a caer de la carreta, es decir, no quiero que nadie se me quede por fuera, porque cuando uno oye hablar de todas las transformaciones que Dios tiene que hacer en nosotros, muchas personas terminan por decir, bueno, entonces ¿será que yo no califico? ¿O será que yo no soy suficientemente bueno? No soy materia prima buena para que Dios haga algo a través de mí. Hay personas que se frustran porque a lo mejor esos procesos no han llegado o han dilatado mucho, y entonces, bueno, por último la persona se puede bloquear y puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy en lo que tengo que estar, y se puede frustrar como cristiano, ¿verdad? Porque no ve suficiente transformación, no ve suficiente metamorfosis en su vida. Y yo quiero aclarar eso, ¿verdad? Y por eso es que escogí este texto porque Dios, yo quiero que usted entienda esto, Dios no escoge a los mejores. Dios no escoge a los mejores. Dios tiene una curiosa tendencia a escoger a los peores. Qué cosa, ¿no? Yo me acuerdo de niño, cuando jugábamos pelota en la calle, ¿verdad? Se juntaban todos los chiquitos del barrio y nos jugábamos pelota, y entonces usualmente dos escogían los equipos, ¿no? Yo escojo al gordito, yo escojo a Carlos, yo escojo a Luis, yo escojo a Pedro. Entonces, y cada quien iba haciendo su equipo, escogiéndolos uno a otro. Y claro, la tendencia que uno tenía era escoger a los buenos, porque ni modo que se iba a poner a jugar con los malos contra los buenos, iba a perder. Entonces uno trataba de escoger a los mejores primero. Dios no hace eso. Dios escoge, ¿verdad? Pareciera que a Dios le gustan los grandes retos, y escoge a los que estamos más desbaratados para usarnos. Sí, parece que Dios se encapricha en hacer las cosas difíciles. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera nadie puede decir que lo hizo por su propia fuerza, por su sabiduría, por su inteligencia, por sus títulos, por sus grados, por sus habilidades personales. Es evidente, es obvio que quien lo hizo tuvo que haber sido Dios, porque nosotros no pesamos nada en la balanza. ¿Ve? En esa balanza, cuando nos ponen ahí, nosotros no damos ninguna referencia, ningún número. Y entonces es obvio que si algo pasó, tuvo que haber sido algo añadido. Tiene que haber sido un valor añadido el que hizo que la balanza se moviera. Dios es el factor detonante, alterante, alterativo. Dios es la única forma en que pueden pasar las cosas. Así que no se frustre, no crea que bueno, porque usted es pequeña cosa y usted se siente basurita, usted no cree que es materia prima buena para que Dios haga algo. No se preocupe, la Biblia dice que el vaso en que está vertido la presencia de Dios es un vaso rudo, tosco, es un vaso de barro. No es un vaso de cristal del más fino, cristal de Bohemia, un frasco, ¿verdad?, exquisito. No es una cosa acabada, ni refinada, ni sofisticada. Porque lo importante de ese vaso no es el vaso, sino el contenido que lleva adentro. Ese es el espíritu de gloria que habita en nosotros. Entonces, cuando Jesús escogió a su equipo, cuando Jesús iba a hacer su equipo, ¿verdad?, no escogió a los mejores, escogió a los de menor talla, a los que tenían, ¿verdad?, una envergadura espiritual
diferente, no eran los más sofisticados, no eran los más inteligentes, no era la gente más destacada, no eran los que descollaban, no. Jesús escogió entre sus discípulos a gente parca, gente común, gente rupestre, gente de cotidiana como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Hay una historia cuando Diógenes, el gran filósofo griego, vivía en Atenas, vio que estaba envejeciendo y comenzó a preocuparse a quién le iba a delegar toda su gesta, ¿verdad?, que había comenzado en Atenas, y entonces buscó un nombre a quien pasarle la antorcha. Y dice que Diógenes comenzó a caminar por el mercado de la ciudad, por el ágora, comenzó a caminar por los grandes recintos, las grandes academias de filosofía, se metió en las tabernas buscando un hombre. Pero el hombre que él buscaba era una persona especial, y la historia dice que nunca lo consiguió. Jesús no fue a buscar un tipo especial, fue a buscar gente como tú y como yo. Gente con crisis, con problemas, con necesidades, con angustias, con situaciones difíciles, gente con traumas, con complejos, con temores, gente como tú y como yo. Y la persona que más sobresale entre todas las personas que fueron usadas, es obvio que es el apóstol Pablo. Pero ¿quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, si lo comparáramos el día de hoy, tenía algo así era como una especie tenía las mismas características de un argentino, ¿no? Se vendía como que era mucha cosa, ¿no? Pero en el fondo era más ego lo que tenía que en realidad lo que resultaba ser. Miren, este Pablo, dice el capítulo 9, que respiraba odio. Y ese odio lo movió a convertirse en un verdugo de la iglesia. Si lo pudiéramos decir en palabras de hoy día, Pablo era una especie de sicario. Pero a la diferencia de los sicarios cobran por matar a la gente, Pablo disfrutaba verlos morir. Porque Pablo creía que lo estaba haciendo para purificar la fe en la que él creía. En otras palabras, Pablo era un sicario ad honorem. No tenía la expectativa que le pagasen por eso. Lo disfrutaba y persiguió a la iglesia y consiguió que le dieran permiso para justiciar a los cristianos. Y camino a Damasco, de forma insospechada, ocurre algo. Jesús mismo se le aparece en el camino y es la conversión más fulminante. A Pablo se convirtió a la fe cristiana de un knockout en el primer asalto. Lo dejaron viendo estrellitas en el piso. Y cuando Pablo abre los ojos, dice: Señor, ¿quién eres? Pablo no tenía la duda de que quiera que lo había tumbado era autoridad sobre su vida. Señor, ¿quién eres? Pero el caso es que este hombre que estaba lleno de odio, de resentimiento, de ira, un tipo beligerante, un tipo agresivo, violento, un tipo peligroso, un tipo lleno de malos deseos. Esa es la persona que Dios escoge para una gran cruzada, para una gran movilización en el tiempo de este hombre. Un hombre que llegó, que caminó extensiones, latitudes infinitas para ir de un sitio a otro, que padeció. Si usted lee en la segunda carta de Corintios todos los sufrimientos de Pablo, la verdad es que de solamente leerlo, uno dice: ¿y este hombre cómo fue capaz de aguantar tanto? Varias veces lo dieron por muerto, lo apedraron, casi naufragó en un par de ocasiones. Tuvo que salir de sitios porque su vida estaba en riesgo. Pasó hambre, pasó desnudez.
el hombre vivió una vida de verdad, como que si la aventura se hubiese ensañado en contra de este hombre. Porque la verdad es que le tocó pasar mucho sufrimiento por la causa de Cristo. Pero lo interesante de todo esto es que Pablo nunca estuvo resentido. Nunca vemos un Pablo resentido con Dios porque le tocó pasar todo esto. Pablo, al contrario, tenía una actitud diferente. ¿Sabe por qué, mi querido? La palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, dice Jesús, al que mucho se le perdona, ¿mucho qué? Mucho ama. Muchas veces el religioso siempre se ha creído que es muy bueno, se ha creído que Dios tiene que estar de alguna manera contento de que él esté en la fe, ¿no? El religioso siente que le está haciendo un favor a Dios. El religioso siente, por último, de que tiene una medalla espiritual puesta, o sea, y lo acoge que el orgullo espiritual de esa persona se siente importante, se siente más que los demás, porque de alguna manera siempre ha sido bueno. Pero no, mire, al que más se le perdona es el que termina amando más. ¿Sabe por qué? Porque al que más se le perdona tiene conciencia de dónde lo sacó Dios. ¿De dónde nos arrebató Dios? ¿De qué charco, de qué fango, de qué vida miserable nos sacó Dios? Y el que tiene conciencia de eso termina viviendo su vida en un agradecimiento absoluto, total, porque sabe dónde estaba. Ese no estaba en cero, ese estaba en menos cero. Y Dios lo sacó de allí. Dios lo sacó de esa vida miserable. Esa persona tiene combustible en su ser suficiente para perseverar infinitamente. ¿Por qué? Porque sabe lo que Dios hizo por su vida. El otro no. Pero mire, por eso quiero ponerle las cosas en perspectiva. Si usted es de los que se siente de que usted no califica para que Dios lo use, para que Dios haga algo en su vida, para que Dios te tome como instrumento, yo quiero que tú cambies tu percepción de esas cosas. Que Pablo era la persona menos indicada. El tipo era odioso, pedante, engreído, autosuficiente, jactancioso, pretencioso. Era un tipo, ¿verdad?, que se creía la mamá de Tarzán. El tipo era demasiado. Y para colmo, era agresivo, violento, peligroso. ¿Y sabe qué? Tanto era así que la fama de este hombre se había propagado por todas partes, se había diseminado por todo el mundo. Los cristianos lo conocían ciertamente, pero como el verdugo, como el malo, como la persona que... Y este hombre, Dios lo deja postrado, lo deja en un estado de impotencia total. En Damasco, a merced de quién sabe qué, personas que él no conocía, ciego, y dice que para colmo de males entró en un estado tan grande de depresión que ni comió ni bebió por ese periodo de tiempo, por 3 días. O sea, prácticamente Pablo hizo uno de esos frenazos, ¿verdad? Cuando usted viene a alta velocidad y le toca frenar de golpe, eso es lo que pasó en la vida de este hombre. Es decir, vio que todo se detuvo. Todo se detuvo. Mire, mi querido, muchas veces Dios tiene que llevarnos a ese lugar de impotencia total. Ese lugar de impotencia total, ese momento en que ya se nos quita lo sabroso, ¿no? Dios tiene que descrestarnos, deslastrarnos de nuestra ínfula, de nuestras ámpulas, de nuestra rimbombancia, de nuestro engreimiento. Tiene que quitarnos, ¿verdad?, todo eso. Y tiene que vaciarnos, tiene que pasarnos por un anonadamiento, un proceso donde todo se nos sale y quedamos desinflados completamente. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo, Dios tuvo que llamarlo, pero tuvo que llamarlo a la brava.
¿verdad? A pocas personas Dios las llama así, pero esto es un ejemplo interesante, porque Pablo era la persona que menos hubiese calificado para ser un apóstol. Era un hombre que tenía unas características, como le dije, que no eran las propias para este oficio. Sin embargo, Dios a ese es el que toma, a ese es el que usa, a ese es el que determina. Fíjese, Dios le habla a un tal Ananías, del cual no se nos vuelve a mencionar más en la Biblia. Y este tal Ananías era un hombre de Dios que vivía en Damasco, y Dios le habla y le dice: ve a la calle tal, a la casa tal, ahí vas a conseguir un hombre que se llama Saulo de Tarso, allí vas a orar por él, porque él ha visto en una visión un hombre que le pone las manos encima y ora por él, y se recobra la vista. Y este hombre comienza a pelear con Dios. O sea, no le gustan las instrucciones que Dios le está dando, no le gusta la asignación que Dios le ha puesto. ¿Y por qué no le gusta? Porque ya tenía conocimiento de quién era el fulano este. ¿Cómo voy a ir a ayudar a mi verdugo? ¿Cómo le voy a devolver la vista al que vino a esta ciudad a atropellarnos, a violentarnos? El Ananías no entendía las órdenes, le parecía algo obtuso, algo incoherente, pero ¿cómo voy a ir a hacerle el favor a este tipo? Pero miren la explicación que Jesús le da cuando Ananías se pone un poco, ¿verdad?, un poco remolón con esto. Jesús le dice: ve, porque ese es el hombre que yo he escogido para usar. Esa es la persona que yo voy a usar para que mi nombre sea conocido entre los gentiles. ¡Qué tremendo! En otras palabras, Ananías, la percepción que tú tienes de este hombre no es la percepción que yo tengo de este hombre. Y yo te quiero decir a ti esta mañana lo siguiente: Dios, cuando nos mira, no ve la poquitica cosa, la basurita que nosotros somos. Dios ve el producto acabado de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Dios ve la obra completa, no ve la miseria que somos ahora. Dios ve lo que nosotros somos cuando somos desatados proféticamente. Dios ve el futuro. Lo profético es lo acabado, lo que Dios ha diseñado ya completo. Y Dios ve en ti el producto acabado. Qué tremendo, qué bueno que Dios nos vea así en su gracia, en su infinita misericordia, ¿verdad? Porque si Dios se limitara a ver la miseria que tiene delante, ¿verdad?, ¿Qué haría Dios con eso? Pero bendito es su nombre, que Dios nos mira diferente. Nos mira como Él perfectos, acabados. Nos mira como Él lo ha planeado, como Él lo ha diseñado. Nos mira después de haber ejecutado su voluntad en nosotros. Es decir, qué maravilloso que Dios tiene la capacidad de poder vernos de esa manera. Entonces yo te quiero decir esta mañana, mi querido, que tú no te preocupes, tú no vaciles, tú no te detengas, tú no permitas que Satanás juegue en tu mente diciéndote: yo no califico, yo no tengo la habilidad, yo no tengo nada que aportar, yo no soy un buen material para que Dios trabaje. No permitas que eso suceda en tu mente. Porque la especialidad de Dios es hacer algo de donde no hay nada. Ex nihilo, de la nada. Dios hace las cosas de la nada, ¿verdad? Es tremendo. Y por eso, mis queridos, Dios quiere anonadarnos. Martín Lutero decía una cosa muy interesante. Lutero decía que Dios lo hizo todo de la nada, y a no ser que seamos nada, nada puede hacer Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el mejor momento de tu vida es cuando tú te sabes nada.
El mejor momento de tu vida es cuando tú llegas a ese punto en que tú dices, Señor, yo soy nada, yo no tengo nada que ofrecerte, yo carezco de todo. Aquí el único que lo puedes hacer, ¡ay, qué bueno!, dice Dios. Ya tengo el vaso completamente vacío. Porque cuando usted se considera nada, cuando usted se sabe nada, cuando usted sabe que en el mundo espiritual no puedes aportar nada, ya. Eso quiere decir que el vaso está vaciado y entonces Dios comienza a vertir lo que Él necesita vertir. Pero ¿sabe cuándo Dios no puede vertir lo que Él quiere vertir? Cuando nosotros creemos que tenemos algo. Nos creemos algo, nos creemos importantes, nos creemos indispensables, nos creemos que nosotros sí. Ese es el peor momento, porque entonces Dios tiene que quedarse con el deseo de vaciar algo en nosotros, porque el vaso no está limpio, el vaso no está listo, el vaso está ocupado todavía con otra sustancia, está ocupado con nuestro ego, con eso es que está ocupado. Y a no ser que ese ego sea vaciado primero, Dios no puede comenzar a llenar el vaso. Y eso fue lo que pasó con Pablo. A Pablo en Damasco Dios tuvo que desinflarlo. Le hizo botar el contenido del vaso dándole un golpe en la mano. Así que tuvo que sacudir el vaso. Es decir, no fue que voluntariamente Pablo, sino que Dios tuvo que provocar, precipitar que todo el contenido se saliera. En otras palabras, fue un proceso fulminante, expedito, si quisiéramos decirlo, violento, tremendo como Dios trabajó en la vida de este hombre. Pero pasaron 14 años hasta que Pablo y Bernabé son llamados al ministerio. 14 años. Así que Pablo no era un pasado por agua. Mucha gente puede pensar que Pablo era un neófito recién convertido que fue al ministerio. No. 14 años de formación, de los cuales 3 años los pasó íngrimo y solo en el desierto de Arabia, tal y como lo dice Gálatas en el capítulo 1. Mire, mi querido, las cosas se ponen buenas cuando se ponen peor. Ahí es cuando las cosas se ponen buenas. ¿Sabe cuándo se ponen malas? Cuando se ponen demasiado buenas, porque cuando usted cree que usted es alguien y usted puede aportar algo y usted se cree la gran cosa, la primadona, la estrella del equipo, si usted se cree que usted es el... Ay, mi querido, Dios dice, ay, ¿cuánto más tendré que esperar por este tonto que se cree alguna cosa? Así que no te sientas mal si tú te crees basurita, si te sabes que no. ¿Sabes por qué? Porque esa es la gente preferida de Dios. Ese que cree que no tiene nada, ese es el preferido de Dios, porque Dios dice, este no tiene ínfulas como aquel otro. Y entonces Dios puede comenzar a llenar tu vaso. Dios puede comenzar a trabajar en tu vida. Los discípulos no fueron escogidos porque calificaban, fueron escogidos porque no calificaban. Dios siempre trabaja es con la cenicienta, no trabaja con las hijas verdaderas. ¿Sí me entiende? Por eso nosotros somos los adoptados. Los hijos verdaderos eran los judíos, pero Dios los desechó y dijo, voy a comenzar a hacer algo nuevo con la iglesia. Ellos se creen la gran cosa, se creen muy importantes, se creen el pueblo escogido de Dios. Yo voy a comenzar a hacer algo diferente con estos que no estaban en el pacto, con estos que no estaban incluidos, con estos que son la rama injertada. Con esto voy a comenzar a hacer algo. Y eso somos nosotros. Dice la Escritura que Él ha escogido la escoria del mundo. Tú y yo somos la escoria del mundo, somos los recogiditos. En otras palabras, nosotros somos la chusma. Pero a Dios le plugó, a Dios le gustó hacerlo de esa manera. No te creas mucho, porque si te crees muchas cosas, lo que estás haciendo es dilatar el proceso. Isaías dice que somos herida, hinchazón y podrida llaga de la punta del pie a la cabeza. Te creas mucha cosa, mi querido.
Pablo dice en Romanos que si a Dios no le tembló la mano para cortar el árbol verdadero, mucho menos cortar la rama que injertó. O sea, no te creas mucho porque el hacha ya está puesto en la raíz del árbol. O sea, no te creas. Es que nuestro gran éxito está en saber que no somos nada. Pablo, en primera carta a Timoteo, si quiere acompáñeme, capítulo 1, Timoteo 1, por ahí por el verso 12, Pablo dice algo que a mí personalmente me sorprende, porque Pablo dice, mire, esta es la última de las cartas que Pablo escribió, no de las primeras, de las últimas. Ya Pablo se está despidiendo de su amado hijo Timoteo. Ya Pablo está, ¿verdad?, anunciando la muerte. Ya Pablo está, como se dice, ¿verdad?, dando el grito, el canto del cisne. Ya Pablo se está despidiendo. Pablo ya presiente los estertores de la muerte. Pablo sabe que en algún momento ya viene la pelona por él. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo dice algo muy interesante. Pablo en su última carta dice, yo soy el más grande de todos los pecadores. Hubiésemos esperado que el apóstol en el crisol, en el cenit, en el punto más elevado de su ministerio, hubiese dicho, ya lo logré, yo soy aquí el chévere, el espiritual, el gran apóstol, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y Pablo dice, yo soy la gracia de Dios, yo soy el más pecador de todos. O sea que el tipo no se creía gran cosa. Se creía miseria, se creía poca cosa. ¿Sabes por qué? Uno no entiende esto hasta que lee el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, de la segunda carta a los Corintios, donde Pablo dice que el Señor Jesucristo le dijo, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Y Pablo, ¿verdad?, entendió lo que el Señor le quiso decir, es que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En nuestra debilidad. ¿Sabe por qué el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad? Porque Dios no comienza a disparar hasta que a usted se le acaben las balas. Mientras usted crea que tiene todavía una reserva en usted, una bala que le queda allí, hasta que usted no la suelta, Dios no comienza a intervenir. Mientras tú creas que tú puedes resolver las cosas por tu propia fuerza, Dios dice, ahí yo me espero. Tú síguele. A ver si tú puedes resolver tus propios problemas. Y por eso Pablo tuvo que escuchar eso. Bástate en mi gracia. Yo soy el que va a hacer las cosas. Cuando tú eres débil, eres fuerte, porque cuando tú eres débil, me deja que yo actúe. Tu fortaleza no es tuya. Yo soy el que hago lo fuerte en tu vida. Cuando tú me dejas actuar, cuando tú te quitas del paso, cuando tú ya declaras que no tienes nada más que contribuir, entonces yo salgo, intervengo. Esa es la fortaleza. Nuestra fortaleza consiste en reconocer que no tenemos nada de fortaleza. Nuestro éxito está en reconocer que no podemos lograrlo. Porque en ese momento es que nosotros le damos la posibilidad de que Dios haga algo, que Él intervenga, que Él aparezca en escena. ¿Se da cuenta? Entonces, nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestra impotencia es lo que le permite a Dios que actúe como Él quiere hacerlo. Así que aquí no hay nadie desechable, nadie descartable, ninguno que pueda decir, no, conmigo sí Dios no va a poder hacer nada. Si lo hizo con Pablo, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Dios va a hacer grandes cosas con nuestras vidas y va a echar a andar un proceso de transformación. A lo mejor tú ahora mismo no lo puedes ver. La gran mayoría de nosotros no lo vemos al comienzo. Todo lo que Dios está transformando en nosotros. Eso es como, no sé si alguna vez usted ha visto estos cuadros, los cuadros que uno los va haciendo, que se pueden hacer bordados, o sea, con hilo de colores, hacen unos cuadros impresionantes, una cosa fantástica.
Hay gente que tiene son expertos en este tipo de arte y plasman una cosa bien hecha, o sea, una composición bien hecha con hilos, tejidos. Pero si usted los ve por el frente, ve el escenario perfecto, pero si usted los ve por la parte de atrás, es una mano de hilos y de cosas que no tienen ninguna forma. No tienen nada, no tienen nada estético, lo que quiero decir. No tienen nada estético. Si usted ve ese mismo cuadro bordado por detrás, usted dice, ¿qué cosa es esta, no? Muchas veces nosotros estamos viendo nuestra vida por detrás y no le conseguimos forma, no, pero ¿sabe qué, mi querido? Dios está bordando por delante. Y aunque nosotros en el momento no vemos cuál es la forma que nos está dando, no vemos cuál es lo majestuoso que está componiendo, lo que está, la pieza que está desarrollando en el frente, no la podemos ver. Mire, mi querido, Dios es un artista. Y Él va a hacer algo de buen gusto, de buena calidad en nuestras vidas. Todo está en que nosotros nos vaciemos de nuestro ego. Así que Dios no deja a nadie fuera en el camino. Dios no descarta a nadie. No hay material descartable con Dios. Ni viejo, ni muy joven, ni tarado, ni tonto, ni nada. Dios usa. Es que ese es lo maravilloso de la gracia. Que Dios nos usa a todos. A todos nos da la oportunidad. Y su poder se hace más grande cuando somos más pequeños. Así que ninguno de nosotros se sienta, pastor, esto no es para mí. No, por favor. Al contrario, solamente aprende a depender de la gracia de Él. La gracia es lo que Dios nos añade, la gracia es lo que Dios aporta, la gracia es lo que es gratuito, por lo cual no necesitamos calificar ni necesitamos pagar. Eso es lo que Dios en su maravilloso amor nos brinda. Tenemos que aprender a depender de la gracia de Él. No nos creamos gran cosa porque eso lo que hace es estorbar. Nosotros tenemos que ser gente humilde. El humilde es el que aprendió que no tiene nada que aportar, que no tiene capacidad ninguna, que no puede alterar su vida, que no le puede añadir nada a su vida, que no puede ni siquiera penetrar en el próximo segundo de su vida. Nosotros no podemos saber ni siquiera lo que va a pasar en el próximo segundo. Nosotros somos tan impotentes, tan frágiles, tan vulnerables, que cualquier bacteria podría causarnos la muerte. Imagínense lo infinitamente frágiles que nosotros somos, que no tenemos garantía de que vamos a poder vivir el próximo minuto. Por favor, imagínense lo frágiles que somos. Por lo tanto, tenemos que vaciarnos en las manos de Él. Tenemos que soltarnos en las manos de Él. Dios va a hacer cosas maravillosas a través de tu vida. Maravillosas. Porque Él es el que está tejiendo. Él es el que está en control. Él es el que está haciendo el trabajo. Él va a hacer las cosas. Lo único que quiere es que tú te sueltes, tú le dejes trabajar en tu vida. Tremendo. Mire, en una ocasión, Miguel Ángel, el gran escultor, tal vez el más grande de todos los escultores que hayan vivido, caminaba por una calle tumultuosa de la ciudad de Roma. Y bueno, como había tanta gente, ¿verdad? Y él iba pegado a una pareja que venía delante de él y sin querer escuchó una conversación que llevaban esas dos personas. Y esa conversación estaban hablando de su obra culminante, la Pietà que se exhibía nada más y nada menos que en la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma. Pero aquellos dos venían conversando acerca de esa obra que era de él. Y se la estaban atribuyendo a un tal milanés, a un artista de Milano. Y entonces, cuando Miguel Ángel escuchó aquello, se enervó. Como es obvio, se escandalizó. Dijo, ¿cómo que la hizo si eso lo hice yo? ¿Y sabe lo que hizo? Corrió. Fue a buscar el cincel y se mandó a correr para donde estaba la Pietà.
y allí en medio de todo el mundo que estaba admirando la obra, y se abrió paso, y con el cincel comenzó a golpear aquella obra y puso su nombre al pie de esa pieza, para que todo el mundo supiera que era él quien la había hecho. Yo te quiero decir algo, mi querido, esta mañana. Dios va a hacer algo tan maravilloso en tu vida, si tú se lo permites. Va a ser una obra tan perfecta en tu vida que Dios va a querer poner su nombre en ti para que todo el mundo sepa que fue Él quien lo hizo. Así que abre tus ojos para ver lo que Dios ya ha comenzado a hacer en ti. Nos ponemos en pie, mis queridos. Dale un abrazo a tu hermano, bendícelo y dile, tú también eres una obra de arte de Dios.